Buenas tardes, vamos a explicar nuestra práctica de sockets que hemos implementado con Java, ya que bueno, durante la carrera nos ha sido más fácil o se nos ha enseñado este lenguaje y lo que hemos hecho ha sido implementarlo con este lenguaje por simplemente facilidad. Vale, lo que nos piden en la práctica, lo primero de todo es que implementemos un chat entre un cliente y un servidor, donde nos dan unos códigos que son los que nos hemos basado en nuestras clases, y aparte se nos piden que funcione con concurrencia y el encriptado, aparte de una funcionalidad básica. Nosotros en este caso lo que hemos implementado ha sido la función básica entre un cliente y un servidor y la encriptación. Bien, vamos a explicar un poco lo que tenemos. Por el lado del servidor, lo que tenemos es que tenemos todas las variables necesarias de los sockets. Declaramos los sockets, nuestras variables de quién tendrá, digamos, el turno y lo que escribiremos por teclado, es decir, lo que escribe el servidor o el cliente. Y luego tenemos los objetos específicos de Java para la lectura de bytes y la cadena de texto. Vale, lo que hacemos con el main es únicamente lanzamos la clase servidor, que bueno, que donde le pasamos un 777 que no es nada más que el número del puerto. Bien, una vez que tenemos el socket, bueno, sí, la iniciación de las variables, lo que tenemos es que conectaremos el socket o abriremos el socket, y uno es más que un hilo donde este hilo se va lanzando. Y lo que tendremos es dos métodos. Uno es que cuando se introduzca por texto en el teclado, enviaremos la información encriptada con el método encriptar, o bien obtendremos la información con el método desencriptar. Bien, en cuanto a bueno, como os hemos comentado, aquí lanzamos el hilo, se lanza la ejecución del hilo, aquí lo veis, y lo que hacemos es básicamente obtener la información del servidor. Bueno, primeramente se inicializa o se abre la conexión del servidor para que éste pueda escuchar. Una vez que es abierto, se mira si hay información o si el servidor escribe. Vale, lo que más tenemos es que miramos si la sesión ha finalizado. Si no ha finalizado quiere decir que sigue abierta y por tanto podremos escribir y tendremos que encriptar la información que queramos enviarle al cliente. Vale, para ello hemos usado el método encriptar, que nos hemos basado en un método de Java que se llama base64, que no es más que lo que hace es traducir un texto. Es, por ejemplo, una M la traduce a ASCII y esta ASCII la traduce en bits. Y lo único que hace es en estos bits traducirlos a, digamos, a decimal, y coge el número de la posición de este índice. Entonces, esta T corresponde al número 19 en el alfabeto base 64. Pues esta encriptación la hemos aplicado en nuestro chat de cliente-servidor, donde para lo que hacemos enviar la información abrimos el canal o abrimos el objeto para transmitir el buffer de Java, y lo que hacemos es nada más escribir que en UTF-8. Lo mismo para desencriptar, que tendremos la función propia, y lo mismo para obtener la información. Lo único que en lugar de enviar la información, lo único que haremos es obtener la información a través del input stream o bien del data input stream. Una vez que ya no queramos enviar nada más, lo que haremos es cerrar estas conexiones, cerrar los sockets y cerrar este flujo de datos. Bien, en cuanto al cliente tenemos algo muy parecido, lo único que no tenemos, solo tenemos un socket del cliente. Lo que hacemos es un poquito, como os comentaba, lo mismo. Abrimos el socket con la IP y el puerto al que iremos conectado, que en este caso es el 777, ya que tiene que ser el mismo que el servidor, y el localhost, ya que está en nuestra máquina local. Y lo que haremos será lo mismo, lanzaremos el hilo cliente y este irá escribiendo o obteniendo información a medida que se vayan comunicando entre ellos. Tenemos la misma, la función de encriptar y desencriptar, aunque esto es desencriptar, que lo tenemos aquí.
Y lo único que en este caso tendremos que comprobar si el servidor ha cerrado la conexión con el cliente. Entonces tendremos este tratamiento de errores para detectar cuando la conexión del socket se ha cerrado. Tenemos los mismos métodos: encriptar, desencriptar, obtener la información y cerrar la conexión por parte del cliente. Bien, pues si vemos la ejecución, primero ejecutamos el servidor está escuchando el puerto 77 y ahora abrimos un cliente. Entonces, si nos fijamos aquí, en el cliente el servidor le dirá: hola, cliente. Y ahora si nos vamos al cliente, tenemos que el encriptado, el servidor, el cifrado lo tenemos como esta cadena de texto, y el desencriptado es lo que nos ha pasado el servidor. Y si el cliente contesta, le diría: ¿cómo estás, servidor? Pues el servidor ahora tendría que haber recibido lo mismo, pero con lo del cliente. Es decir, el cliente ha enviado esta información que desencriptada es: ¿cómo estás, servidor? Entonces este chat se podría mantener cuantas veces queramos y aquí podrían establecerse las comunicaciones entre ambos. Bueno, esto ha sido la práctica como se ha implementado. Esto es todo.